Hola, mi nombre es Diego Núñez, profesor de Teoría e Historia del Derecho en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Este video forma parte de la serie Historia del Derecho Penal en Vídeo, con el objetivo de reunir expertos en este tema para presentar en breves resúmenes de sus investigaciones. Disfrútenlo. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Diego Núñez por la invitación a participar en este ciclo de videos. Y en segundo lugar, me gustaría diferenciar entre historia de la prisión e historia penitenciaria. Tratar de diferenciar rápidamente, de manera muy general, de qué hablamos cuando hablamos de prisiones, de cárceles o de penitenciarías. Porque es muy importante en la historia de las prisiones y en la historia penitenciaria diferenciar esos conceptos porque son conceptos que refieren a instituciones que cumplen distintas funciones. Cuando hablamos cotidianamente, de manera coloquial, utilizamos los tres como sinónimos. Prisiones, cárceles, penitenciarías, los utilizamos cotidianamente como sinónimos. Pero yendo, digamos, a un análisis más riguroso, historiográfico, vamos a encontrarnos que cárcel es un término que es empleado o trata de emplearse cuando se producen las reformas liberales como un lugar de detención preventiva, ¿no? Y es por eso que cuando se enuncian las garantías individuales, en las primeras constituciones liberales, la cárcel es concebida como un lugar de detención y no como de pena, ¿sí? Es decir, en una suerte de adaptación de esa vieja normativa del antiguo régimen, de que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los reos, en los estados liberales lo convierten en una garantía de las condiciones que se tienen que cumplir la detención mientras se llevan a cabo los juicios. Esa sería la definición de cárcel. La definición de penitenciaría, por el contrario, sería un lugar de cumplimiento de una pena. O sea que es un lugar de castigo. Lo que sucede es que con el tiempo va a ir adquiriendo más que el tinte retributivo, va a tratar de adquirir la característica de institución de reforma. ¿Sí? De regeneración era el término empleado en esa época, de aquellas personas que transgredían la ley. Bien, en ese sentido, la historia de las prisiones, más bien la historia de las penitenciarías en América Latina, se remonta a fines del siglo XIX, salvo en los casos de Brasil o de Chile, donde tenemos unos casos pioneros de construcción de penitenciarías hacia mediados del siglo XIX. Pero la regla, digamos, lo común en América Latina es que las primeras penitenciarías comienzan a construirse en las capitales, en las grandes ciudades, a fines del siglo XIX. Eso sería el momento de nacimiento institucional, edilicio, de la penitenciaría en América Latina, en el marco de una reforma penitenciaria global que había comenzado bastante tiempo atrás, a fines del siglo XVIII, en Europa, de la mano de John Howard, y también en Estados Unidos, territorio en el cual van a surgir dos grandes modelos que se van a disputar la hegemonía de la construcción de prisiones, que son el modelo filadélfico y el modelo de Auburn, en Nueva York. El modelo de filadélfico era de reclusión absoluta, es decir, se creaban estas instituciones para el cumplimiento de la pena donde la reclusión era total, donde la persona ingresaba a la celda y no salía hasta terminar de cumplir completamente la condena. Dentro de esa celda estaban los propios instrumentos para que trabajara, para que orara, y hasta tenían pequeños patios. Ese era el modelo arquitectónico radial que surge, o que más bien se consolida en Filadelfia. En Auburn, en Nueva York, partiendo de ese mismo modelo arquitectónico radial, se plantea un sistema mixto de aislamiento durante la noche y de trabajo en común durante el día. Entre esos dos modelos van a oscilar las primeras propuestas de construcciones de penitenciarías en América Latina, en entornos
culturales en los cuales todavía predominaban formas de castigo tradicionales o de antiguo régimen. En ese contexto, en América Latina, a fines del siglo XIX, cuando empiezan a tratar de instalarse estas nuevas formas de castigo, también se van a reformar simultáneamente las codificaciones penales en el camino de hacer de la privación de la libertad el castigo por excelencia, que es la característica jurídica principal de la reforma penitenciaria. La reforma penitenciaria es un proceso que se llevó a cabo, decíamos, desde fines del siglo XVIII y comienzo del XIX en Europa y en Estados Unidos, luego se expande por todo el mundo, que es en primer lugar, de inspección de las cárceles tales como funcionaban hasta entonces, que en el antiguo régimen eran sobre todo espacios de detención provisoria hasta que se terminara el juicio y llegara la condena, que por lo general era otra que la privación de la libertad. Entonces se empiezan a inspeccionar esos lugares para tratar de convertirlos en lugares habitables, ¿sí? Al mismo tiempo que se va imponiendo la idea de que las personas que son sometidas a un juicio son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Un principio, una garantía liberal, que tiene que ir acompañada de espacios de detención dignos de personas inocentes, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Pero paralelamente, mientras esos espacios de detención, habitualmente llamados cárceles, tratan de ser despojados de toda característica de castigo, se comienzan a construir y a diseñar espacios específicos para convertirse en el lugar de cumplimiento de la pena, que a partir de la imposición de esos modelos jurídicos liberales va a ser la privación de la libertad. La privación de la libertad se va a cumplir en espacios específicos, las penitenciarías, que van a tener características muy especiales, que van a garantizar que el cumplimiento de las penas vaya acompañado de ya sean las características propuestas por ese método, esa propuesta filadélfico, el sistema filadélfico, o el de Auburn, Nueva York. Y finalmente va a entrar un tercer modelo en disputa, que va a ser el de Crofton, que finalmente va a ser el que se va a imponer. Ese de Crofton, o irlandés, o gradual, es un sistema penitenciario gradual, que tiene distintos grados, ¿sí? También se lo va a denominar posteriormente progresivo, en el cual ya se concibe a la institución penitenciaria como un lugar donde la conducta puede ir cambiando y la persona sujeta a ese tratamiento, como comienza a ser denominado a partir de entonces, puede ser liberada antes de terminar la condena. Y ahí va a surgir un nuevo elemento que va a ser incorporado en los ordenamientos jurídicos de los países que van a sumarse a la reforma penitenciaria, que va a ser la libertad condicional y la condena condicional. Esas instituciones jurídicas van a servir como sustitutivos de la prisión y van a servir como formas de aplicar esa gradualidad en el cumplimiento de la pena. La reforma penitenciaria en América Latina tiene dos grandes etapas. La primera gran etapa es la que ya hemos mencionado, que es la de construcción de grandes penitenciarías modelo, generalmente en las capitales. Dijimos en Río de Janeiro, la primera que se habilita en Brasil, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Lima, en Bogotá, en México, comienzan a construirse estas grandes penitenciarías que tratan de seguir ese modelo generalmente auburniano, ¿sí? De aislamiento nocturno y de trabajo en común durante el día. Hay una oleada, ¿no?, de construcciones penitenciarias que comienzan en las capitales y luego se van extendiendo en las ciudades más importantes de esos estados. Paralelamente, la situación de la población penal femenina no es incluida en esa reforma penitenciaria inicialmente, y el tratamiento de las mujeres que son condenadas por la justicia, pero también las que están en proceso, es delegado en general, en la mayor parte de los casos, a una congregación religiosa denominada el Buen Pastor. El Buen Pastor administró los espacios de detención femenina hasta finales del siglo XX, ¿sí? Entonces, ese primer momento de reforma penitenciaria es casi exclusivamente en las grandes ciudades, destinado principalmente a la población penal masculina.
Luego, esto a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX se produce una segunda reforma penitenciaria, un segundo momento, que va acompañado de la reforma de los códigos penales, que en general comienzan a acoger estas instituciones de la libertad y de la condena condicional como formas de establecer la gradualidad del cumplimiento de las penas. En esa segunda reforma se abandona el modelo radial de construcción de prisiones y se comienza a adoptar el partido paralelo, ¿sí? Que es una nueva forma de construir las prisiones, más inclinado a pensar una rutina de trabajo en el exterior de las celdas y un movimiento más ordenado al interior de las prisiones, no tan concentrado en la vigilancia central, sino en una mejor distribución y mejor movimiento al interior de esos espacios. Y lo que también se empieza a producir en esa segunda reforma penitenciaria es que se empieza a concebir a la pena privativa de la libertad como algo que va más allá de un edificio en particular, ¿no? Y se comienzan a formar sistemas penitenciarios, es decir, conjuntos de instituciones que trabajan en conjunto para aplicar ese tratamiento. En esa segunda reforma penitenciaria entonces se produce el pasaje de ese modelo arquitectónico radial a un modelo arquitectónico paralelo, la imposición definitiva del gradualismo y la formación de organismos centralizadores de administración de las prisiones. Hoy, esa segunda reforma penitenciaria se va llevando a cabo a lo largo del siglo XX. Hoy, en las últimas décadas, asistimos a una especie de abandono del ideal reformador y del gradualismo que se ha producido por el avance de ciertas demagogias punitivistas y populismo penal que han buscado en el endurecimiento de las leyes. Esto se traduce en más prisión y más tiempo en la prisión y más prisiones, es decir, más condenas que se cumplen en las prisiones, menos sustitutivos y más cantidad de prisiones. Esto ha producido el abandono en la realidad, en los hechos, ¿no? Aunque no se haya producido un abandono teórico aún de la supuesta capacidad reformadora de las prisiones, para convertirse en cada vez más frecuentemente en depósitos de personas más que lugares de tratamiento como se presentaba a sí misma, más allá de lo que fuera finalmente la práctica, la cárcel de la segunda reforma penitenciaria. Dicho de manera sintética, entonces, la historia de las prisiones en América Latina se presenta como una historia de, en principio, surgimiento de edificios penitenciarios en las grandes capitales, luego un segundo embate que modifica las codificaciones para convertir a la pena privativa de libertad en el centro de estos ordenamientos punitivos, ¿sí? Porque anteriormente la pena privativa convivía con muchas otras penas provenientes del antiguo régimen. En esa segunda codificación la pena privativa de libertad se impone, pero al mismo tiempo los sustitutivos penales cobran vigor e importancia. Es la antesala de las reglamentaciones generales que se producen en estos estados-nación, las leyes de ejecución penal, que van a uniformar la forma en la que se ejecutan las penas privativas de la libertad, ordenadas en torno a sistemas progresivos o graduales. Eso se va a terminar de modelar hacia las décadas de 70, 80 y 90 del siglo XX, o sea que hasta bastante recientemente. Paradójicamente, en muy poco tiempo después, todas esas leyes de ejecución penal unificadoras van a comenzar a ser atacadas por endurecimiento de las leyes que tratan de presentarse como la solución del aumento de la violencia y del aumento de la criminalidad tal como es planteada de forma mediática. Así que, bueno, esto de una manera muy acelerada y muy condensada sería una presentación a muy grandes rasgos de las principales etapas de la historia de las prisiones o de la historia penitenciaria en América Latina.
Muchas gracias.